Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. Nuevamente en el programa Parodiando la Noticia con el periodista Armando Ábalos, el analista político José Pantoja y su servidor Miguel Villa. Hoy es 16 de abril y estamos en un programa que nos va a hacer reflexionar sobre las fechas que estamos viviendo en estos días. Adelante, Armando. Muy buenas tardes, Pantoja, Miguel. Buenas tardes. Hermana Caro, qué gusto tener otra vez aquí. Hermano Adrián, qué gusto que nos acompañen otra vez. Gracias por la invitación. A todos nuestros radioyentes, ya lo dijo mi compañero Miguel, en estas fechas que se aproximan, que estamos viviendo, traemos pues una pregunta, sí o no se debe de recordar la Semana Santa, cómo se debe recordar la muerte, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas, pero para esto pues, quisiéramos preguntar a los que saben, a los que sí saben de estos. ¿Se debe o no se debe festejar, celebrar la Semana Santa? Y yo quisiera dejar los micrófonos al hermano Adrián, a la hermana Caro, para que nos digan qué se debe o no se debe ¿Qué está pasando? Celebrar, recordar la Semana Santa, o qué está pasando. Hacer comentarios para analizar esta situación. Y bueno, con lo que comentan aquí los presentes, bueno, estos son días en los que tradicionalmente y de acuerdo al calendario gregoriano que se maneja, pues es una semana en la que se guarda 3 días importantes, que es desde el arresto, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. La pregunta es si se debe de guardar, si debe de ser esto una fecha que se conmemore. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y para mí no importa tanto la fecha, sino los acontecimientos, y los acontecimientos pues se dieron en esa semana precisamente en la que el pueblo judío celebraba la Pascua. La Pascua es una celebración que el pueblo judío celebraba porque ellos habían sido liberados del azote, de la muerte de todos los primogénitos, de niños, animales y todo, cuando estaban en cautiverio en el pueblo de Egipto. Entonces ellos a través de los años celebran la Pascua y en esa fecha de la Pascua es cuando se da el arresto del Señor Jesucristo, la crucifixión y su resurrección. ¿Se deben de guardar? Bueno, eso depende de cada quien en lo personal. Si somos creyentes en la palabra de Dios, pues son días en los que realmente debemos de reflexionar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, pues yo creo que debemos de tomarlo en cuenta, siempre considerar que fuimos rescatados por Dios mismo, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario, y guardarlos pues de manera personal. Creo que sí debe de ser una fecha en la que nosotros debemos de reflexionar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hermano Caro, ¿nos quiere regalar algo? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación primeramente y sí, yo considero e invitamos a nuestra audiencia a que tome un tiempo especial con su familia o de manera personal. Sí es un tiempo que debemos recordar y yo creo que entre más la sociedad está sufriendo muchísimos cambios y tenemos sobre todas las cosas que cuidar el espíritu, la parte espiritual del hombre.
Yo creo que vivimos en una sociedad en donde estamos reflejando lo que cada uno tenemos guardado en el corazón. ¿Qué hay en el corazón de la gente hoy? ¿Cuánta gente guarda estos días de manera especial? ¿Cuántos recuerdan que Dios envió un Salvador? ¿Cuántos? Y de las personas adultas, de nosotros como adultos, ¿cuántos enseñamos a nuestros hijos y así a nuestras generaciones que hay un Dios que nos envía un Salvador y que este tiempo es muy especial porque el acontecimiento que conmemoramos o que recordamos en estos días tiene trascendencia eterna? Y bueno, es importante. Hoy la sociedad, pues digo, que refleja lo que hay en el corazón de cada uno. Hay gente, la mayoría de las personas salen de vacaciones, ¿verdad? Están aprovechando este tiempo para salir de vacaciones. Y hoy la exhortación es guardarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay gente que en estos días pues es igual, anda de compras, gente que toma estos días para descansar, salir a pasear con la familia. Entonces, pues cada quien vamos manifestando si es importante, si no es importante, y para los que sí es importante, qué tanto es el espíritu, guardar nuestro espíritu en estos días. Entonces, sí es necesario guardar estos días. Hermanos, hay interrogantes entre la ciudadanía, entre algunos ciudadanos, si se debe de llamar Semana Santa, Semana Mayor, o nomás los días. ¿Qué le corresponderían a las personas con estos interrogantes? Bueno, se considera, me imagino, que la interrogante es ¿por qué la Semana Mayor o Semana Santa? Recordemos que el día domingo, cuando era días antes en los que el pueblo de Israel se estaba preparando para su festividad de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo llega el día domingo al pueblo de Jerusalén, y es cuando se le llama el famoso Domingo de Ramos, que todo el pueblo le da la bienvenida y dice que cortaban hojas, cortaban ramas, palmeras, y palmas, y las tiraban al piso para darle la bienvenida al Mesías, que el Mesías traducido en griego es Cristo. Entonces toda esa gente esperaban a su libertador. Por eso cuando el domingo llega el Señor Jesucristo montado en un pollino, pues todos empiezan a tirar las palmas, las hojas de árboles y dándole la bienvenida. Esa bienvenida era única y exclusivamente para un rey del pueblo de Israel. Entonces ellos reconocían que estaba llegando su rey, su Mesías, su libertador, ¿sí? Y viene entonces desde el domingo, y desde ese domingo al día jueves, cuando él es arrestado, pues pasan muchos acontecimientos, muchas cosas, y por eso se considera que es una semana completa, porque el domingo entra él como rey, y el lunes, el día domingo de la próxima semana, él resucita, ¿sí? Entonces es una semana completa de acontecimientos, de hechos. Por eso la semana es una semana importante, una semana que se le llama como Semana Mayor. Pantoja, tú hace días tenías una buena reflexión, cómo la gente del mundo distorsiona estos días y se confunde con festejar o recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, yendo a playas, yendo a paseos, comprando bebidas no muy gratas. ¿Por qué no nos das esa reflexión? Bueno, sí son gratas para ellos, Sí, a mí sí me gustaría que nuestros invitados nos mencionaran ¿qué está pasando con la sociedad tan distorsionada en este momento? Como decía Armando, la vida en este momento se lleva de verdadera farámbula, vino, sexo, drogas, vacaciones,
cómo en un momento dado la forma de toda la gente que piensa y que conoce a Jesús y a Dios, cómo pudiera participar para que esto cambiara, porque a lo mejor estamos hablando de un problema muy fuerte. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando ha fallecido alguien de mi familia muy querida y muy cercana, bueno, lo guardamos luto. Y esta semana, que es de las más importantes del año, no se ha muerto una persona, se ha muerto el creador, y no le guardamos absolutamente nada. ¿Qué estará pasando ustedes que conocen más la palabra de Dios? Pues la sociedad actual, y esto es en todo el mundo, se han empeñado en sacar a Dios de su vida. Esa es mi opinión. A la gente hoy le estorba Dios. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado, de acuerdo a las escrituras, por generaciones, la importancia de Dios para el ser humano, ¿no? Si Dios es el creador de todos los que estamos aquí, y Él nos deja un manual, que es la palabra de Dios, pues tenemos que consultarlo, ¿no? Para que nuestra vida sea plena, ¿sí? Sea satisfactoria. Entonces, la gente, cada persona se ha creado un Dios a conveniencia, y esto para quien le importa a Dios. Como bien lo dice usted, lo vemos cada año que pasa, ya son menos las personas que recuerdan la importancia de que hay un Dios creador, no nada más creador, sino como un Dios responsable de su obra. Después de que el hombre peca, Él tiene un plan para volver a tener comunión con el hombre, y ese plan consiste en un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es el único Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien nace, nació nada más para morir. Él muere, pero no queda ahí, gracias a Dios, ¿no? Eso es lo maravilloso de estos días, que ciertamente recordamos el dolor de su crucifixión, de su muerte, pero bueno, el próximo domingo celebramos su resurrección, y eso es maravilloso para todos los creyentes, ¿no? Para todos los que, pues sí, para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Señor Jesucristo, es Dios encarnado, es Dios, el Dios creador de todo lo que hay, se manifiesta al hombre en carne a través de su Hijo Jesucristo. Esto nos lo prueban todos los hechos a lo largo de las Escrituras. Pues Él sanó cojos, dio vista a los ciegos, Él resucitó muertos, está ahí la resurrección de Lázaro, liberó endemoniados. Entonces eso no lo puede hacer ninguna persona común. Lo hizo el Señor Jesucristo como Dios mismo. Entonces, y bueno, ahora celebramos la resurrección. ¿Qué está pasando ahora? Pues que nadie lo enseñamos como debe de ser. Nos conformamos en su inmensa mayoría con ser religiosos. Y entendamos hoy que la religión no salva a nadie, ¿sí? Nos conformamos con ser religiosos, lo decía usted, con visitar una iglesia, cualquiera que esta sea los domingos, y esa es la vida espiritual. Eso es a lo mucho lo que llega a la gente. Cuando todos en casa, creo yo que todos en casa por algún, no sé, quizás bautizo, comunión, alguna celebración espiritual, tienen un ejemplar de las Sagradas Escrituras, o por lo menos para estudio, ¿verdad? Para aquellos que se declaran ateos, pues por lo menos yo creo que como algún libro interesante para leer, pero tienen un ejemplar de la palabra de Dios. Entonces, es tomarla y estudiar solamente el Evangelio de Juan. Es la invitación que hoy dejamos a la mesa. Lean como familia el Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, milagros, y va a ser una experiencia inolvidable, maravillosa. Entonces, a eso se debe, que ya como padres no enseñamos la palabra de Dios, y que ¿por qué? Porque como adultos creo que no es conveniente tener un Dios que tiene normas, que tiene reglas. Y entonces, pues yo creo que cómodamente la gente dice, no me conviene ahorita pensar que hay un Dios que ya vino una vez como Salvador y va a regresar ahora como juez. Entonces a nadie nos gusta, ¿no? La imagen de autoridad, y lo vemos en los jóvenes ahora. No hay respeto a los adultos, no hay respeto en el salón de clase, no hay respeto a autoridades, al gobierno, porque para empezar a Dios mismo
lo hemos desechado, de la familia, de las escuelas. Muchas gracias, Creo hermana. que es eso. Antes de pasarle los micrófonos al compañero Miguel, quisiera agradecer la visita de nuestro compañero Héctor Torres. Es director de una página. Y antes de pasarle por los micrófonos a Miguel, llega un mensaje, hermana Cari, hermano Adrián, nuestro amigo Enrique Ramírez, que está en controles, pues que les gusta mucho cómo habla. Y también quisiera decirles que nuestra página hermana, giganteinformativo.com, él está pendiente de él, y en su momento quien quiera escucharnos en vivo, pues ahí métanse en la www.giganteinformativo.com y ahí está en vivo la transmisión. Miguel, ¿tienes una pregunta? Sí, pues yo también darle la bienvenida a Héctor, Armando. Gracias. Y pues por favor acá saluda a la audiencia, Armando. Dinos la página, ¿cuál es la página que tú diriges? Buenas tardes, saludo a todos los amigos que ya están al pendiente de esta programación. Mi nombre es Héctor Torres, soy director de una página web, un sitio web de noticias, es encontactodirecto.com. Además también publicamos una revista del mismo nombre. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está, amigos de Radio Mujeres, la visita que tenemos hoy de un amigo periodista. Armando, mira, mi reflexión es en el sentido de que vivimos en una sociedad orientada al placer. Esa es una tendencia natural en los seres humanos, eso lo vemos incluso en la Biblia. Pero en los últimos tiempos la tecnología, la televisión, ahora el internet está orientado al placer. Es lo que nos estimula, es lo que está estimulando a las nuevas generaciones. Ellas están naciendo y creciendo en una cultura que los lleva al placer. Yo he escuchado muchas veces a los muchachos que nos dicen, es que eso es aburrido. Vamos a misa, es que eso es aburrido. Vamos a algunas ceremonias religiosas, es que eso es aburrido. Vamos a leer, eso es aburrido. ¿Sí? ¿Qué quieren estar haciendo? Quieren estar haciendo lo que les causa más placer, que es pues, estar viendo el internet, alguna caricatura que les gusta, alguna serie que les gusta. Ahora está tan de moda los youtubers, ¿verdad? Yo sinceramente a los youtubers no les encuentro sentido. O sea, veo algunos que mis hijos les gusta estar viendo ahí en internet y yo digo, son unas tonterías, pero ellos están encantados, fascinados. Sí. Bueno, es lo más placentero para ellos. Esa es mi reflexión y es una lucha constante. Yo creo que debemos tener como padres y como sociedad y como formadores de generaciones, pero tomar en cuenta eso. O sea, los seres humanos buscamos el placer en todas partes de forma natural y crearlos, más bien educarlos en esa tendencia. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que cometemos, porque la búsqueda del placer lleva a muchas costumbres, muchas cosas en los jóvenes que no son buenas. Lleva a buscar el alcohol, lleva a buscar el sexo, lleva a buscar las drogas, lleva a buscar esa serie de situaciones que no les reportan ningún bien. Pero bueno, tampoco podemos quejarnos, porque nosotros los padres, los que somos mayores ahora, somos los que formamos a los nuevos. También me ha tocado escuchar muchas veces a señoras, sobre todo, que dicen, es que mi hijo me salió borracho, es que mi hijo me salió así, es que mi hijo... No. Nosotros cuando recibimos a nuestros hijos los recibimos como si fuera un barro, como si fuera como si fuera una plastilina sin forma. Solo los moldeamos, solo le damos la forma, y ellos son como nosotros los hicimos. Y si nosotros los dejamos que ahora sí que no los formamos nosotros y dejamos que se formen ahí en la televisión o en el internet, pues ahora pues también, la verdad es que estamos renunciando a eso. Pero también ha habido personas, también han influenciado los líderes religiosos, de toda la religión, de todas las sectas y religiones. Por ejemplo, hablemos de la religión que es de las más fuertes, que viene siendo la católica.
hay una serie de distorsiones con los grandes líderes, sacerdotes y demás, que han provocado la distorsión y que han mencionado en algunas ocasiones, y que aparte la sociedad no sabe distinguir entre lo que es una religión y lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, yo en donde me he desenvuelto siempre han mencionado, yo no voy a recibir la palabra de Dios o a misa o lo que sea, porque los padres son bien tremendos, pero no hemos sabido separar una cosa de la otra. O sea, los padres de actuales somos los corresponsables de la situación en la que estamos, porque en algún momento nos enseñaron valores, los tenemos, pero los valores no los hemos sabido inculcar. Y también yo digo que no somos solamente nosotros, también yo menciono los líderes religiosos y llámese del que sea. Así es. Hermana Caro, Sí. hermano Adrián, yo he comentado con mi familia, mi hermano de sangre, que ya de eso conoce, con Pantoja y amigos que también los conocen. Yo les he dicho, yo ese matrimonio de la hermana Caro y mi hermano Adrián les tengo envidia, pero envidia de la buena. Esto quiere decir que, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué papel juegan para orientar a sus hijos? Porque el internet, los teléfonos celulares bombardean a los jóvenes, bombardean. ¿Qué papel juegan ustedes para que no se aparten de Dios y sigan en el camino? Bueno, yo para contestarle esta pregunta así inmediata de qué hacemos nosotros, yo como líder o como cabeza del hogar, yo no debo de tener ningún secreto ni nada oculto para mi esposa, menos para mis hijos. Yo manejo celulares por cuestiones de las coberturas, pero mis 2 teléfonos están abiertos para mi esposa y para mis hijos. Ellos pueden recibir una llamada, ellos pueden contestar las llamadas, ellos pueden ver mis teléfonos, mis fotografías, todo, porque es desde ahí donde empieza la integridad. Si yo no enseño integridad a mis hijos, ¿cómo la van a tener ellos? Y esto no es una costumbre o no es una educación, ¿sí? Porque yo dudo que haya papás, bueno, me ha tocado ya verlos, pero bueno, la mayoría de los papás no educan a sus hijos esperando que vayan a delinquir o que vayan a ser muy malos. Ajá. Sí, o sea, nos educan con la mejor manera, ¿no? Pensando en que seamos gentes de bien en la comunidad o en la sociedad. Pero este es un problema de corazón, y no estoy hablando de un problema de corazón del músculo, del que bombea la sangre, no. El problema viene desde nuestros pensamientos. Un problema espiritual. Exactamente. Cuando nosotros no basamos nuestros pensamientos a una dirección correcta, como usted dijo, espiritual, pues es fácil que nos desviemos a los placeres que causan una buena sensación en el momento para nosotros, temporal. ¿Dónde podemos encontrar una buena dirección? En la palabra de Dios, en la Biblia. A mí varios amigos que me conocen y que me conocieron quién era yo hace muchos años, o sea, realmente ellos se asombran y me preguntan que si realmente pude yo realizar ese cambio. Les dije, mi testimonio para ellos es que no es que lo haya hecho yo, lo hizo el Señor Jesucristo que mora en mí. Algunos lo toman en serio, a algunos les da risa, ¿sí? Pero realmente eso es lo que para mí transformó mi vida, porque yo, Adrián Ruiz, no, yo les puedo decir a mí todo lo que me gusta, ¿sí? Pero yo me someto a la voluntad del Padre, y eso es lo que a mí me ha ayudado para estar en todo momento en armonía con mi esposa y en comunión con mis hijos. Si no fuera por este libro, por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, yo no podría tener dirección para darles a mis hijos o a mi esposa, o mantener un matrimonio en comunión. Entonces, depende mucho que nosotros tomemos la decisión de que Dios nos transforme a nosotros, porque nosotros mismos no lo podemos hacer. Tiene que ser a través del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces quiere decir, lo entiendo así, hay ocasiones que nosotros decimos, Dios
Dios nos quiere o es al revés. En mí está Dios. O sea, lo más importante es que yo mencione que en mí está Dios y no que si Dios está en mí o al revés. Okay. Porque pues sí es bien desgastante la situación en la que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, usted mencionaba, yo creo que de esta reunión yo me quedo con lo que usted mencionó, de ser limpio y dejar, por ejemplo, en este sentido, una cosa tan insignificante que se ve. La del teléfono aparentemente se ve que no tiene ningún problema, pero qué significado que, por ejemplo, deja un teléfono en su casa y no quiere que nadie lo agarre, y la prueba de ello es que hasta se le pone clave. Y al revés, por ejemplo, los hijos igual, y todos los que estamos en una sola casa, o el tiempo que nos queda libre se lo dedicamos al celular y a la computadora, al Face, a las tonterías, pero no a trabajar sobre la unión del matrimonio. Así es. Pues qué bonito. Sí. Sí, no sé si Héctor, ¿quieres participar? Me agarran así como que ¿Qué digo? dices, soy una oveja más descargada del Señor, pero bueno, yo creo que en otra ocasión sí nos ponemos a la altura. Bueno, antes de pasar el micrófono a Miguel, quisiera recordar a nuestros radios oyentes, Pantoja, el programa del 30 de abril, que va a ser conductor por un día, y va a ser de niños. Va a ser de niños, es de que un niño va a dirigir el programa y otros 2 niños van a contestar, y el único que va a estar en control va a ser Miguel, pero nosotros ese día nos salimos fuera de cabina, entran los niños, van a tratar el tema ¿cuál tema? El bullying. El bullying. Y pues la convocatoria es para si algún infante, algún niño tiene le gusta hablar por micrófono, le gusta esto, pues la oportunidad, ¿no? El conductor por un día va a haber regalos, lo va a patrocinar Mar de Plata a través del licenciado Manuel Plata el 30 de abril. Miguel. Bien, amigas y amigos de Radio Mujer, estamos llegando a la mitad de esta transmisión. Estamos llegando al minuto 30 y de momento pues nos vamos a un pequeño espacio musical para que se desaburran de nuestra voz, nuestros escuchas, y regresamos en 2 minutos.
que tendremos que hablar desde el 28 para que entiendan el contexto. Amigas y amigos de Radio Mujer, regresamos al programa Parodiando la Noticia, su segunda parte del día 16 de abril de 2019. Estamos hablando sobre el significado de la Semana Santa, precisamente en estos días que estamos transcurriendo. Adelante, Armando. Muy buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta al hermano Adrián, pero antes yo quisiera saber si la hermana Caro quiere mandar algún saludo a su congregación o a alguien o que esté trabajando. Y la pregunta sería, hermano Adrián, ¿seguimos nosotros crucificando a Jesús? Pero antes de eso, ¿quiere mandar algún saludo? Claro que sí. Bueno, a nuestros hijos hoy se quedaron en casa. Tenemos actividades del campamento Meta. Próximamente por este medio les haremos llegar las invitaciones para campamentos de verano para jóvenes. Saludar a Enrique también, ¿verdad? Que está al pendiente de este programa Gigante Informativo, que también está transmitiendo. También aquí a Héctor, que está de visita, qué bueno. Y bueno, un saludo a todos los que se toman un tiempecito para escuchar estos asuntos espirituales que hoy por hoy ya no tienen relevancia y es muy poca gente la que se preocupa por cultivar su vida espiritual, ¿no? Varones, mujeres, niños. Creo que esto ya les suena aburrido, pero bueno, para nosotros es deleitoso, es muy emocionante. Es padrísimo saber que tenemos un Dios creador, no lejano, Él está cercano, que nos mandó a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros para volver a tener comunión con el Padre. Y lo más maravilloso de esto, de quienes nos están oyendo, pues es que tenemos que animarnos, que buscar a Dios a través de las Escrituras, a través de la oración, porque ahora ya Cristo viene pronto, ya no como Salvador, ya no en un pesebre, Él viene como juez, como rey. Y bueno, sería padrísimo que lo recibiéramos todos como eso, no como juez, ¿verdad? Sino como Padre, como ese Dios. Entonces, bueno, saludos a nuestro auditorio y creo que empezamos con la lectura de lo que vinimos a tratar, el tema de la resurrección de Cristo. La pregunta, hermano, Okay. Continuamos. Muy bien. Pues haciendo alusión a la pregunta de nuestro hermano Armando, él pregunta que si hoy en día se sigue crucificando a Jesucristo. ¿Qué es la crucifixión? Bueno, el Señor Jesucristo fue clavado ahí en la cruz, y aquí en Lucas 23, les voy a leer desde el versículo 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Ahí lo crucificaron, ¿sí? Dice, y a los malhechores, iban dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién está perdonando el Señor Jesucristo? A toda la humanidad, porque Él está cargando la cruz, Él está cargando los pecados de todos nosotros. Solo fue una crucifixión, una vez y para siempre. ¿Por qué? Y lo digo de manera personal, porque muchas veces pensamos nosotros que debemos de hacer algo para lavar nuestra conciencia, porque no hemos conocido ese perdón de Dios. El día que lo conocemos, eso nos lleva a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, y buscamos la manera de buscar una vida santa, agradable a Dios. ¿Por qué lo crucificamos? ¿Por qué se crucifica cada rato al Señor? Porque no le hemos conocido, porque no hemos conocido de su perdón, y por eso a cada rato, híjole, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a dejar de hacer esto, ahora sí, cuando tenemos las consecuencias encima. Pero el Señor Jesucristo fue crucificado una vez y para siempre, y sus palabras hermosas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, una vez fue crucificado y fue para siempre, hermano. Una pregunta, nuestro Señor fue crucificado en la cruz. A mí me gustaría que me dijera, a ver si no me crucifican los católicos, a mí me gustaría que me dijera qué opina
de las peregrinaciones tan fuertes que son, el que se van golpeando, el que hacen penitencias sumamente pesadas. Si Jesucristo ya pagó la deuda, entonces ¿por qué pagarla otra vez nosotros? ¿O por qué estar distorsionado? Y la otra, me gustaría también que me dijeran, ¿ustedes creen, si lo pudieran resumir desde su punto de vista personal, ustedes creen que por qué Jesús permite que haya tanta miseria, tanta guerra? La Biblia lo menciona, pero ¿habrá la posibilidad de que Él ponga remedio? Sí, si nos permite, quienes estamos aquí en la mesa y el auditorio, vamos a darle lectura a este pasaje. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, para quienes tengan su Biblia en casa, y si no, aquí vamos a hacer la lectura y pongan atención del 26 rápidamente en adelante. Dice la palabra de Dios. Y bueno, terminando de hacer la lectura, mi esposo contesta sus preguntas, que son muy interesantes. Dice la palabra de Dios: y llevándole, tomaron un cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud. Hay que tomar atención en detalles de la lectura. Y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos. Mucho ojo en estos personajes, muy interesantes, porque eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, primer palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. El papel de los gobernantes, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ojo aquí, responde el otro. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, escuchen, sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Viene enseguida cómo Jesús es sepultado,
por 2 apóstoles, por 2 personajes muy importantes, uno político, eran nobles, era gente acaudalada, piden a escondidas el cuerpo del Señor Jesucristo para bajarlo de la cruz y sepultarlo. Y después pues viene el acontecimiento extraordinario de la resurrección de Cristo, como estaba escrito en aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Quiero recalcar al término aquí de esta lectura algo muy importante. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted escribe un libro, pues el crédito no lo lleva la pluma, ¿verdad? El crédito lo lleva pues usted, ¿verdad? Que tiene la idea y que está plasmando a través de esa pluma y en una hoja lo que usted quiere comunicar. Entonces, aquí nos habla, dice, toda la escritura fue inspirada por Dios y útil, muy útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, quien busca a Dios, dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este libro que estamos compartiendo hoy con ustedes y que tenemos aquí a la mesa, es un libro inspirado por Dios. La historia lo ha comprobado a lo largo de la historia, todo lo que estuvo escrito se cumplió, lo que está escrito hoy se está cumpliendo y al final el Apocalipsis y todos los libros proféticos ya nos hablan de lo que hoy está pasando en nuestro actual gobierno. Entonces, estamos leyendo un libro vivo, esta carta que Dios nos deja, ciertamente escrita por muchísimos hombres de muchas culturas, pero al final con una congruencia y con una sabiduría. Sí, perfecta, ¿no? Y maravillosa. Entonces, somos salvos, no los buenos, somos salvos para buenas obras. Usted preguntaba, señor José Pantoja, ¿quién busca a Dios? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios nos tiene que buscar, porque nosotros por iniciativa difícilmente entre los ajetreos de nuestra vida lo vamos a buscar. Es muy difícil. Dios siempre ha buscado al hombre, tan toma él la iniciativa que él planea a raíz de la desobediencia en el huerto del Edén con Adán y Eva. Él hace un plan perfecto, que es que acabamos de leer aquí, la muerte del Señor Jesucristo, y se me hace muy interesante y nuestro Señor Jesucristo tan tierno y tan consciente de su propósito, ¿no? De salvarnos. Él mientras lo injuriaban y lo escupían, casi le deshicieron el rostro. Quien ha tenido la oportunidad de ver la película de La Pasión de Cristo, yo oía muchos comentarios y muchas críticas que fue una película muy exagerada, que hubo señores que se desmayaban ahí en la sala, porque la gente no ha leído, porque así como quedó, esas escenas que pasan, así quedó nuestro Señor Jesucristo deshecho por amor. Él pudo en ese momento pedir legiones de ángeles para destruir a soldados romanos y prepotentes gobernantes y autoridades que estaban ahí burlándose e injuriando. Claro que sí, pero él había entendido que él tenía un propósito y él pensó en usted, en Manuel, en el Señor José, en sus hijos, en nosotros, y él soportó la cruz por amor. De verdad que esta lectura, si la hacemos a conciencia en casa con nuestros hijos y le damos a la lectura la intención, el énfasis que tiene, de verdad es que es para llorar. Vemos las respuestas del Señor Jesucristo. Él en ningún momento abre su boca, ni para quejarse, ni para criticar. Si se fijan, las palabras de él siempre eran amorosas, eran tiernas. Era: Señor, perdónalos. A los que estaban ahí y no sabían que él era el Cristo, el Salvador, no lo querían reconocer. Hoy, ustedes y yo, que ya tenemos Biblia y que constantemente acudimos a una iglesia, cualquiera que sea, y que hemos visto hasta películas, ya sabemos de lo que trata. Nosotros ya no podemos hacer burla del Señor Jesucristo y decir un día, no sabíamos, como el soldado romano. Si se fijan, aquí está escrito que él fue el primer sorprendido. Dice: ¡ay, Dios mío! Cuando empieza el terremoto en toda la tierra y que se oscurece, dice: verdaderamente este es un hombre justo. Y bueno, hasta los 2 malhechores, uno de ellos dice: ay, Señor, pues si tú eres Dios, pues sálvate, ¿no? Y pues aquí estamos, de paso. Y el compañero, también un malhechor,
le dice, reconoce, se me hace muy, muy interesante, y ahí contestamos otra pregunta del señor Pantoja. El señor, el otro malhechor le dice, oye, nosotros nuestros hechos nos tienen aquí. Fíjense, esto es un mensaje bien importante que queremos dejar a las personas que nos están escuchando, y que nos llevemos esto en nuestros corazones, nosotros que estamos aquí. Ahí van dos malhechores, no eran testigos, no eran mormones, no eran protestantes, no eran evangélicos, católicos, musulmanes, eran dos malhechores. ¿Estaban bautizados? ¿Los bautizaron de niños? ¿Quién sabe? Aquí no dice, pues vamos a pensar que no, ¿verdad? Pero están dos malhechores. Uno todavía se burla, o sea, ese no tuvo temor ni ya estando ahí colgado, ¿verdad? Y el otro lo reprende, y una cosa, se reconoce pecador. Dice, ciertamente nuestros hechos aquí nos tienen. Dice, pero él ningún mal hecho. Fíjense, reconoce la santidad de Dios, no lo reconoce. Guau, es que me encanta esta historia tan corta. Y cómo este hombre quedó aquí escrito en uno de los evangelios. Y voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conocía la vida de él. El Señor Jesucristo tenía el antecedente, sin que nadie se lo dijera, es Dios mismo. Él sabía quién le estaba hablando, él sabía quién se estaba burlando de él y quién le estaba reconociendo. Este malhechor pues no se alcanzó a bautizar, no alcanzó a profesar ninguna religión, no hizo mandas, o sea, pues no, pues ya estaba ahí colgado. Entonces, ahí respondemos muchas preguntas. ¿Es necesario hacer buenas obras para ser salvos? Él no las hizo. Tenemos que bautizarnos de niñitos. No estaba bautizado el malhechor. No se declaró de ninguna religión, o sea, no hay religión que salve. Él simplemente voltea y le admiro esa fe, porque yo creo en el Señor Jesucristo, porque ahora leo que Él resucitó. Pero este malhechor lo estaba viendo ahí al ladito suyo, con esa cruz. Él oía cómo se burlaban, lo que le decían. Y aún así él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sí creyó que era el Hijo de Dios y que él de verdad se iba al Padre. Y él dijo, Señor, yo quiero estar contigo. Es lo único que le dijo. ¿Qué responde el Señor Jesucristo? Dice, pues fue de los únicos, ¿sí? Dice, de cierto, y lo vuelve a repetir, de cierto, o sea, ciertamente, de verdad te lo digo, que hoy, no dijo, déjame ver cuando llegue, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, o sea, otra manifestación de que él iba al Padre, de que él iba a resucitar al tercer día conforme estaba escrito, y en ese momento él lo hace salvo. Extraordinario, o sea. Podemos hacer un paréntesis ahí, hermana. A mí me han preguntado eso. A saber, sácame de esa duda. Jesucristo le dijo al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo le dijo eso? Si todavía Jesucristo no sabía, porque murió y lo llevaron al sepulcro y a los 3 días resucitó, y es cuando subió. Entonces, ¿por qué le dijo que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? A mí me hicieron esa pregunta, un adversario, pues. Le dije, mira, te voy a hacer una cosa. Fíjate bien lo que le está diciendo. Cuando Jesucristo le dijo, en verdad, desde hoy te digo, desde ese momento estarás conmigo en el paraíso. De ahí, de ese momento, Jesucristo le dio el perdón, y de ese momento empezó a gozar del perdón del perdón de Dios. De ese momento empezó a gozar de su salvación. Es cuando le dice que en ese momento estás conmigo en el paraíso. En ese momento entró al paraíso del perdón del perdón de Jesucristo. No que ya. Eso fue lo que le quiso decir. Yo contesté esa pregunta así. Bueno, si él dijo de cierto, por eso lo repite, hoy estarás conmigo, es porque así pasó. Así, o sea, la palabra de Dios se cree o no se cree. La palabra de Dios pues no la discutimos, ¿verdad? Si él dijo, hoy estarás conmigo, ese malhechor, ese día estuvo a la diestra de Dios, sin lugar a dudas. Sí, ya los acontecimientos que nos narra la palabra de Dios, que él resucitó a los 3 días,
tendríamos que hacer aquí un estudio muy amplio que nos llevaría mucho sí. tiempo de entender los atributos de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia, que Dios todo lo sabe, la omnipotencia, Él todo lo puede porque es Dios. Nuestra mente finita no alcanza a comprender muchas cosas de ese Dios infinito, y Él es omnipresente. Él está ahorita aquí con nosotros en la cabina o en este lugar, Él está con mis hijos en casa, Él está con sus familias, Él está en el cielo, por supuesto. Dios es omnipresente, hermano. Y quiero terminar regresando a la escritura para que no nos gane el tiempo, en donde dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, señor José Pantoja. Acuérdense que antes el templo nadie podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Entraban cuando se ofrecía un cordero y solamente tenía acceso al sacerdote. Si el sacerdote no se había limpiado delante de Dios, caía muerto ahí. Entonces era un lugar de temor, el altar. Entonces el sacerdote pedía el perdón de los pecados del pueblo en ese sacrificio que se hacía. Entonces cuando el Señor Jesucristo muere, aquí nos está diciendo que el velo del templo se rasgó por la mitad. Quiere decir que ya no hay más ningún impedimento en acercarnos nosotros directamente a Dios. El velo se rasgó. Ya no se necesita sacrificar el cordero, incluso un sacerdote no. Ya nos podemos nosotros acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se hizo una vez y para siempre, y hay un pasaje que lo respalda. Un solo sacrificio para siempre. Entonces, la última palabra del Señor Jesucristo dice, consumado es. Y vuelvo a consumado es. Ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, ese cordero perfecto, cubrió una vez y para siempre el pecado de todo el mundo. ¿Qué hay que hacer nosotros? Reconocer lo que hizo el malhechor, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos delante de un Dios justo que merece todo nuestro respeto y nuestro temor, pedirle perdón con sinceridad de nuestros pecados. Eso lo hizo mi esposo en su momento, yo, mis hijos, ellos cuando lo entendieron lo hicieron. No es algo que yo pueda imponerles, eso viene de Dios. Ellos piden perdón por sus pecados y le piden al Señor Jesucristo, Señor, yo creo en ese sacrificio, yo no estuve, pero yo creo que tú moriste, que resucitaste y que hoy estás a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces me arrepiento de mis pecados, Señor, toma el control de mi vida, y la clave está en ver a ese Cristo resucitado, exclusivamente atribuirle a Él nuestra salvación. Él fue el Cordero que fue crucificado en el lugar del señor Miguel, del señor José, de Armando, de Héctor, de mi esposo y de mí. Él tomó nuestro lugar. Por eso únicamente a Él hay que darle la honra y la gloria, porque Él sufrió la cruz por amor a usted, por amor a mí. Él resucitó y los creyentes entendemos que no vamos a morir eternamente, que un día Él nos va a resucitar así como Él resucitó. Y a todo aquel que puso su fe, repito, exclusivamente y únicamente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Jesucristo en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la religión buena? Está el Evangelio de Jesucristo que acabamos de leer. En esto consiste el Evangelio de Jesucristo, en creer esto que acabamos de leer. Y existen todas las demás religiones. Usted decide si se afilia a alguna religión con líderes religiosos que al final son pecadores, ¿verdad? Que no tienen la verdad absoluta, o se refugia usted en la persona maravillosa de Cristo y se atiene exclusivamente al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay muchas religiones en el mundo? Sí, pero hay un solo Evangelio, el Jesucristo que murió y que resucitó conforme a las Escrituras para salvarnos a todos los que estamos aquí. Ok. Y además para contestarle la pregunta, señor Pantoja, de si se tienen que hacer sacrificios o mandas o marchas, peregrinaciones, lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios a los que creen en Cristo. Dice, no por obras,
para que nadie se gloríe, no por obras. Todo lo que hagamos, todo eso es en vano, nada de eso sirve, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo. Y les voy a poner en contexto así rápido. En el primer libro de Samuel, era un profeta, va y le da una orden a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Le da una orden de que fuera a acabar con el pueblo de Amalek, porque ese rey no dejó que el pueblo de Israel cruzara por su país para llegar a la tierra prometida cuando salieron de Egipto. Saúl no obedece totalmente esa orden, y cuando él no obedece esa orden, va a Samuel a decirle unas palabras de Dios, y Saúl le dice, sorprendido, le dice: híjole, pero yo traté de hacer todo lo que él me dijo. Le dijo que matara todo, que se deshiciera de todo, pero él guardó lo mejor de esa nación, vacas, becerros, y le perdona la vida al rey. Y eso no le agradó a Dios, porque no cumplió la orden. Y le dice Samuel, y dijo en el 22, es 1 Samuel 15:22, dice: y Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Con eso cierro. Es mejor obedecer la palabra de Dios que tratar de ayudarle a Dios. A Dios no le podemos ayudar en nada. No tenemos la capacidad, ni la sabiduría, ni el conocimiento de hacer algo por Dios. Él ya hizo todo. Y un minuto nada más, quiero dar lectura rápidamente y enseguida le paso el micrófono al señor Miguel. La Biblia tiene respuesta para todo lo que quieran ustedes saber respecto a Dios, la fe de ustedes, su salvación, cualquier cosa espiritual. Por favor, acudan primero a la Biblia antes que algún líder religioso. Les quiero leer 1 Corintios 10, del 19 al 22 nada más, para contestar la pregunta del señor Pantoja, y dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Escuchen, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Tenemos que tomar una decisión, un día de nuestra vida, una decisión. O somos religiosos, abrazamos una religión, o nos entregamos a la fe en el Señor Jesucristo. Ya estamos sobre el tiempo. Rápido, pues ya lo transmitiremos, ¿verdad? hasta el sí de hoy en 8. Y quisiera agradecer la visita de los hermanos, la hermana Caro, que por ahí me pasaron el tip, hermano, que usted es muy buena directora de teatro, que por ahí tiene una obra que va a estrenar, y pues ojalá se llama La Tía, y ojalá sea de mucha bendición para los hermanos. Quisiera mandar rápidamente un saludo para mi pastor Jimmy, para mi pastor Dani, y una parodia: pastor Dani, recuerde que yo soy el poder, y en cualquier momento pues Tafuel puede suspender sus vacaciones. Pastor Dani, es una parodia esto. Y pues muchas gracias, Miguel Pantoja. Gracias, Héctor. Al contrario, gracias por invitarme. Bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta transmisión de Parodiando la Noticia, y la invitación está para que dentro de 8 días nos vuelvan a sintonizar. Salimos a unas pequeñas vacaciones por estos días santos, y regresamos con ustedes la siguiente semana, el martes.